Y hoy lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio complicado, lo más complicado que podemos encontrar, no de rentas constantes, sino conceptualmente como rentas, ¿de acuerdo? Ya veremos más complicadas rentas, pero conceptualmente no, cosas más complicadas no vamos a ver. Vamos a acabar rentas constantes con rentas perpetuas, que aunque sean perpetuas son más fáciles de trabajar. Y ya haremos el segundo parcial. Digo, haremos para asustaros un poco, ¿no? Y ver alguna cara de sorpresa al principio, pero ya no, ¿no? Ya no, seríamos pocos, ¿no? Bueno, pues vamos allá. El ejercicio 120. Lo comenté, lo esbocé, ahora lo hago tranquilamente. Hace 10 años, estamos en hoy, han pasado 10 años, una señora contrató un plan de pensiones, un plan de ahorro, en el cual ha ido haciendo aportaciones constantes, trimestrales y anticipadas de 300 euros. Es decir, los 10 años, como las aportaciones son trimestrales, voy ya a trabajar, me va a ser más cómodo trabajar, todo funciona por trimestres. 10 años, pues en trimestres porque las aportaciones son trimestrales. 10 años son 40 trimestres. Y vamos a hacer aportaciones constantes, trimestrales y anticipadas. Es decir, contratamos el plan, no me dicen nada en principio, yo lo que digo es que aquí hago la primera aportación, el primer trimestre. Después del primer trimestre viene el segundo trimestre, así voy haciendo. El trimestre 21. Así hasta el trimestre 40. ¿Sí? Tenemos 40 trimestres. Lo que hacemos son aportaciones constantes. Alfa, alfa, alfa y alfa. Y estas aportaciones constantes alfa, que son 300 euros, me dicen que son anticipadas. Es decir, la aportación del primer trimestre se hace efectiva al principio del primer trimestre. La aportación del segundo trimestre al principio del segundo trimestre. La aportación del tercer trimestre al principio del tercer trimestre. Así hasta que la aportación del último trimestre al principio del último trimestre. Así pues, lo primero que hay que hacer cuando tenemos un ejercicio de rentas es representar la renta, tener idea de cómo funciona. Y la idea es, cero es cuando empieza el plan, nosotros queremos sumar las aportaciones hoy, que son 10 años después, y hay que colocar las aportaciones. Las aportaciones son trimestrales, la del primer trimestre, la del segundo trimestre, la del 21º trimestre, así hasta la del 40º trimestre, y estas aportaciones pueden ser anticipadas o vencidas, me dicen que son anticipadas. La del primer trimestre se hace efectiva al principio, la del segundo trimestre se hace efectiva al principio, la del 21 trimestre se hace efectiva al principio y la del 40º trimestre se hace efectiva al principio. Sé que es lo que tengo que sumar, 40 aportaciones, la número 1 está en 0, la número 2 está en 1, así hasta que la número 40 está en 39, 40 aportaciones. Los ejercicios son de sumar capitales, siempre es lo mismo, y tengo que tener muy claro, ¿y esta suma dónde la quiero hacer? La quiero hacer al final, cuando han transcurrido 10 años, aquí. Y tengo que tener también claro, intuitivamente, y eso es con las matemáticas de primaria, cómo lo haría. Y si yo le pregunto a un niño de primaria, ¿has aportado 40 veces una aportación que son 300?
¿Qué vale hoy estas 40 aportaciones que has aportado, trimestrales durante 10 años de 300? Te diría, un niño de primaria, 300 por 40. ¿Sí? Básicamente, lo que tenemos que solucionar es esto, ¿de acuerdo? Claro, estamos haciendo un grado y hay que aplicar un interés, que si hay una renta, pero básicamente la idea es esta. Que si esto lo tenemos claro, después a la hora de yo quiero de trabajarlo, dices, bueno, no es para tanto, ¿verdad? Es decir, estas 40 aportaciones queremos sumarlas al final. Qué mal va esto. Bien. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Pues bien, ver qué tipo de interés hay que utilizar para sumar estas aportaciones. Y lo que tengo que hacer es leerlo. Y lo que me dicen es que los 5 primeros años se aplica un 3% efectivo anual. Durante los 5 primeros años se aplica un 3% efectivo anual. Anual, un 3%. Y durante los 5 últimos años, del año 5 al año 10, durante los últimos 5 años se aplica un 4% efectivo anual. Durante los últimos 5 años, un 4% efectivo. Es anual, frecuencia 1, periodicidad 1 es un tanto y mayúsculas. Ya sabemos cuantías que hay que sumar, dónde las tenemos que sumar y con qué interés tenemos que sumarlas. ¿De acuerdo? Lo que hago es hacerme sitio. Bien. Lo que tengo que hacer es sumar estos 40 capitales al final. Es la idea de 40 por, la renta son 300, 40 por 300. ¿Qué es lo que hago? De entrada, lo normal es que diría, bueno, caracterizo la renta. Lo que tengo es una renta que es constante, con término 300. Número de términos, si los cuentos son 1, 2, así hasta 40. ¿Sí? Y esta renta es trimestral. Entre un capital y el siguiente siempre transcurre un trimestre. Yo lo que quiero sumar es los términos de toda esta renta. Al final, lo que utilizo es, de entrada, la idea de valor final de una renta, ¿verdad? Yo no me sé la fórmula. Estoy un poco... Pues allá. No sé cuál es la fórmula, la busco en el formulario. ¿Sí? Es esta de aquí. Esto lo que hace es sumarme n capitales, todos de golpe al final. Pues bien, me la apunto. Hemos dicho que la renta es de término 300, número de términos 40 y es trimestral. Es decir,
La frecuencia es 4, la periodicidad es cada cuarto de año. ¿Sí? Bien. Vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué problema tengo? Aquí el problema que tengo, vuelvo a remarcarlo, ya nos ocurrió la otra vez, es que término 300, no hay problema. Número de capitales contados con los dedos no serían 39, el primero está en 0, el número 40 está en 39, son 40 aportaciones, lo tengo muy claro. El problema es el tipo de interés. No tanto porque el tipo de interés me venga como un tanto efectivo anual, sino porque tengo dos tantos efectivos anuales. Ya sé que tengo que pasarlo a trimestral, pero ¿cuál tanto efectivo utilizo? Cuando hay un cambio de tipo de interés, no hay una renta. Cada vez que cambia el tipo de interés, hay una renta nueva, que es muy parecida, pero que hay que aplicarle un tipo de interés nuevo. Bien, en mi caso, el tipo de interés cambia a los 5 años, pues hay una primera renta durante los 5 primeros años y una segunda renta del año 5 al año 10. Bien, pues vamos a caracterizar cada renta. Y para caracterizar cada renta lo que tengo que hacer es, aquí tenemos la idea de anticipación, eso nos cambiará un poco cómo haría yo. Lo que tendría es una primera renta que funciona cuando el tipo de interés es el 3% efectivo anual. Y esta renta, ¿qué término tiene? 300. Las aportaciones son de 300, pues el término es 300. La renta es trimestral, las aportaciones son trimestrales. ¿Y cuántos capitales tiene? El primero que está en 0, el segundo que está en 1 y el último capital está en el año 5, en el punto trimestral 21, es el capital número 21. Si el primero está en 0, en 20 está el número 21. El total de aportaciones, hemos dicho que es durante 10 años trimestrales, hemos dicho que son 40 aportaciones. Si en la primera renta hay 21 capitales, ¿qué ocurrirá con la segunda renta, la que rige desde la que se paga desde el año 5 hasta el año 10? Que será una renta constante de término 300. La renta es trimestral. Toda la renta tiene 40 capitales. Si la primera parte tiene 21, la segunda tiene que tener 19. 19 más 21 igual a 40, ¿verdad? Diríamos que el primer término de esta segunda renta estaba en 21, el segundo término estaba en 22, el último término está en 39, pues sería el término número 19, ¿verdad? 19 más 21 me tienen que dar todas las aportaciones que hago, que son 40. No puede aparecer una aportación nueva porque sí. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que queremos es hacer la suma, no de toda la renta, ahora de las dos subrentas, lo vamos a hacer de la siguiente forma. En primer lugar, sumaremos 21 términos de 300, haremos 21 por 300, hallaremos el valor de la renta A, y en segundo lugar, sumaremos los 19 términos de 300. Haremos 19 por 300. El valor de la renta a los 40 trimestres más el valor de la renta B a los 40 trimestres. Primero sumaremos la renta A y después sumaremos la renta B. ¿Sí? Me apunto aquí la fórmula de valor final. Vamos a empezar a sumar los términos de la renta A, que son 21 términos.
Y los voy a sumar dentro del primer periodo donde rige la renta al 3% efectiva anual. ¿De acuerdo? Los voy a sumar al final, donde está el último término utilizando la formulita de valor final. Aquí. ¿Qué es lo que pongo? En el exponente pongo 21. El término de la renta es 300. Y el tipo de interés, tengo la tentación de poner, sumo los términos de la renta dentro de los 5 primeros años, este 3% efectivo anual. Cuando aplico una fórmula de evaluación de rentas, siempre me pregunto en primer lugar, ¿el interés que me dan lo puedo poner o tengo que modificarlo? Bien, el interés que tengo que meter dentro tiene que tener igual periodicidad que la renta. Si la renta es trimestral, dentro de la formulita va un tanto efectivo que tiene periodicidad 4. ¿Qué tanto efectivo trimestral? El que sea equivalente a este 3 anual. No puedo meter directamente este 3. Tengo que meter uno que sea trimestral. ¿De acuerdo? El equivalente. ¿Cómo lo hallo? Planteo equivalencias entre tanto efectivo anual y tanto trimestral. Cuando es equivalente uno anual y uno trimestral, cuando uno más el anual elevado más su frecuencia, elevada más 1 es igual a 1 más el trimestral, elevada más su frecuencia, elevada más 4. El anual lo conocemos, es 0,03. Hay que despejar de aquí el trimestral. Y si lo despejara me daría 0,007417. Es decir, dentro de la fórmula, el que meto, la renta es trimestral, meto este tanto efectivo. Es esto de aquí. Bien, si lo calculo me da 6.789,98. Lo segundo que me planteo cuando utilizo fórmulas de valoración de rentas, en este caso valor final, es hago el cálculo de la formulita, de la que tengo en el formulario y donde hemos sumado. Valor final siempre suma donde está el último término de la renta. Y el último término de esta renta, de la renta A, está en el punto trimestral 20. $6.789,98. Aquí está. ¿Es aquí donde queríamos valorar la renta? ¿Es aquí donde queríamos sumar los capitales de esta renta? ¿Sí o no? ¿O la suma global la queremos hacer en 40? La suma global la queremos hacer en el punto trimestral 40, ¿verdad? Al final de todo, no en el punto trimestral 20. ¿Qué es lo que hago? Me olvido de que tengo renta. Tenía como muchas cosas dispersas, ropa dispersa por casa, la he metido en una caja en el punto 20 y pesa 6.700. Ahora esa caja solamente es una, solamente es un capital. Tengo que llevarlo desde 20 hasta el punto trimestral 40. Desde 20 hasta 40. Ya solamente transporto un capital. Esta renta A, que eran 21 capitales de 300, ya no son 21 capitales de 300. Es solo un capital, 6.700, que está en el punto 20. Hay que llevarlo al punto trimestral 40. Esto es ya un ejercicio, lo que me queda, el más sencillo de interés compuesto. Sumar los intereses a 6.700 de 20 hasta 40. No hay que hacer ningún razonamiento extraño. De 20 a 40 van 20 trimestres, no tiene más. ¿Cómo llevo para adelante esta cantidad 20 trimestres? Pues bien, la llevo para adelante con el tanto efectivo anual que rige desde el punto trimestral 20 hasta el punto trimestral 40. Es el 4% efectivo anual. Pues con un tanto efectivo anual no hay ningún problema, no valoro ya una renta, solo es un capital al que le sumo intereses. Es el primer ejercicio que hice de interés compuesto. ¿De acuerdo? Multiplico por 1 más el tanto efectivo anual que me dan, este 0,04. Sumo intereses, elevamos a más. Y vamos del punto trimestral 20 al punto trimestral 40, o si queréis del año 5 al 10, porque es lo mismo. Vamos para adelante.
Sumamos intereses, tanto efectivo anual, el tiempo tiene que ir en años. Y esto lo que me da es 8.261,0. La renta vale 8.261. Ahora tenemos que hacer lo mismo con la renta B. La renta simplemente. Se trata de sumar los términos de la renta B al final. Los términos de la renta B dentro de los 5 últimos años se tienen que sumar con el 4% efectivo anual. Hemos dicho que es una renta constante de término 300, trimestral y número de capitales. Si la renta A tenía 21 y en total hay 40, la renta B tiene que tener 19. ¿Qué es lo que hago? Aplico la formulita de valor final. El término es 300, el número de términos de la renta B es 19 y el interés de valoración de entrada, mi tentación es poner, es un tanto efectivo, me dan el anual del 4%, la tentación es poner el 4%. Nuevamente, pero puedo poner este 4%, lo primero que hago es ver si el interés tiene igual frecuencia y periodicidad que la renta o no. La renta es trimestral, la fórmula pide un tanto efectivo de frecuencia 4. Este tanto efectivo es trimestral de frecuencia 4, no es anual. Luego este 4 no lo puedo poner, tengo que poner el tanto efectivo trimestral que sea equivalente. ¿Cuál es el tanto efectivo trimestral equivalente? Lo planteo. Cuando es equivalente, uno anual y uno trimestral. Cuando 1 más el anual elevado a más 1 es igual a 1 más el trimestral elevado. El anual lo conocemos, 0,04, de aquí despejaríamos el trimestral. Pues dentro de la formulita, lo que iría es el tanto efectivo trimestral equivalente al 4%. Es esto de aquí. Hago el cálculo. Cojo mi calculadora y hago el cálculo. Y cuando hago el cálculo me da 6.234,85. El cálculo de esto es 6.234,85. La pregunta es, cuando hago el cálculo con la fórmula de valor actual y valor final, siempre al final acaba el ejercicio igual. ¿Dónde he sumado? ¿Hay que hacer corrección o no? ¿Dónde he sumado? ¿Dónde está el último capital de la renta? ¿Y dónde está el último capital de la renta? Por eso es importante representar la renta en el punto trimestral 39. Aquí. Aquí es donde están estos 6.234,85. La pregunta ¿es aquí donde quiero valorar? ¿Es aquí donde quiero hacer la suma de toda la renta grande o de las dos rentas pequeñas? No. La suma la quiero hacer en el punto 40. He sumado la renta B en el punto trimestral 39, he sumado estos términos, he hecho 19 por 300 y me ha dado 6.234, pero esto está situado en 39. Quiero esta cantidad, pero no situada en el punto trimestral 39, sino la quiero situada en el punto trimestral 40. ¿Qué es lo que hago? Me olvido de que tenga renta, tengo algo que vale lo mismo, solo un capital que es 6.234, hay que capitalizarlo de 39 a 40.
hay que transportarlo un trimestre. ¿Cómo lo transporto un trimestre? Pues este capital, para transportarlo un trimestre para adelante, para sumar el interés de un trimestre, habría que transportarlo con el tanto efectivo trimestral que rige de 39 a 40, que es este 0,00. Esto lo multiplicaría por 1 más 0,0098, no sé qué, no sé cuántos, sumo el interés, elevo a más un trimestre. Y esto es 6.295,40. Bien. Suma de la renta A más la renta B, 8.200 más 6.200, esto es 14.500. Pues vamos a lo último de valoración de rentas constantes, que son las rentas perpetuas, inmediatas y vencidas. Rentas perpetuas. Tienen principio, pero no tienen fin. Inmediatas. En cero empieza la operación financiera, en cero ya hay el primer periodo. Una vez aparece el primer periodo, aparece el segundo periodo, el tercer periodo y así sucesivamente. De tal forma que aquí ha pasado un periodo, aquí han pasado 2 periodos, aquí han pasado 3 periodos, hasta infinitos periodos, hasta el apocalipsis final, que ahí sí que se acaba la renta, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos perdonar? Esta renta es vencida. ¿Qué significa? Que el término alfa correspondiente al primer periodo se cobra o se paga al final del primer periodo. El término alfa del segundo periodo se cobra o se paga al final del segundo periodo. El término alfa del tercer periodo se cobra o se paga al final del tercer periodo. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer con estos capitales? Hallar el valor actual y el valor final. Valor actual, sumar los capitales cuando empieza la renta. ¿Cuándo empieza la renta? Un periodo antes del primer capital. Valor final en esta renta perpetua y en todas las rentas perpetuas. El valor final es cuando acaba la renta. La renta cuando acaba, nunca. Luego, ¿dónde está el valor final? En el apocalipsis final nos importa. Bueno, aparte de que no existe. No existe, ¿verdad? Si no acaba la renta, no hay valor final. Las rentas perpetuas, todas únicamente tienen, las que tienen, valor actual. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor actual de esta renta? El valor actual de una renta perpetua es el valor actual de una renta que tiene n términos y n es muy grande. Bien, pues lo que pongo es la fórmula de valor actual de rentas temporales, donde n es un número muy gordo, básicamente es eso. ¿Qué significa que n es un número muy grande? Que es un número que puede ser 10 trillones de términos amortizados, de términos. En matemática no decimos 10 trillones, decimos que tiende a infinito, ¿verdad? No somos tan. Una forma garrula, práctica de ver, pero un poco garrulo decir 10 trillones, es infinito. Lo que tenemos que hacer es ver qué ocurre con esta expresión cuando n tiende a infinito. ¿Qué ocurre con el valor actual de una renta temporal cuando n tiende a infinito? Bien, y yo lo que voy a expresar es el 1 más el efectivo elevado a menos n, lo voy a expresar como
es lo mismo que 1 partido por 1 más el efectivo elevado a más n. ¿De acuerdo? Es decir, esto es igual a alfa por 1 menos 1 partido por 1 más el efectivo elevado a n partido por el efectivo. ¿Qué hay que poner en n? Hay que poner un número muy gordo. Vamos a ver qué ocurre si ponemos como n un número muy gordo que es infinito. Vamos a calcular esto de aquí. 1 partido 1 más el efectivo elevado a infinito. 1 partido 1. Vamos a poner un tipo de interés que no sea muy grande. 1 más 0,001 elevado a 10 trillones. Esto sería 1 y 1 más 0,001. Si lo elevamos a un número muy gordo, ¿qué nos da? Un número que es mayor que 1, si lo multiplico por sí mismo, muchas veces, ¿qué ocurre con ese número? ¿Que crece o que decrece? Va aumentando, cada vez se hace más grande, más grande, más grande, hasta que si yo hago esta operación da un número muy gordo. Y si yo lo que hago es dividir 1 por un número muy grande, que es lo que me da un número que respecto a 0 es, ¿qué creéis? Que está muy cercano a 0, ¿verdad? 1 lo divido por un número muy grande, 1 lo divido por 1 más el efectivo elevado a infinito, que es un número muy grande. Esto nos tiene que dar algo que es cercano a 0. ¿Sí? Perdón. ¿Qué cercano a 0 es esto? Lo que tengo es que el valor actual es alfa por 1 menos 0 partido por el tanto efectivo. Alfa por 1 menos 0 partido por el tanto efectivo es... ¿Sí? Bien. ¿Qué hace la fórmula de valor actual? Suma un periodo antes del diferimiento del primer capital. Hace lo mismo que las fórmulas de valor actual de rentas temporales. No aparece n porque n es perpetuo, es infinito. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido que el valor actual, la suma de infinitos términos, sea finito? ¿Sea un número finito? Bien. Pensar que a partir de cierto momento el valor de los términos no vale nada. Para vosotros, ¿qué vale hoy 1.000 euros dentro de un año? 990. ¿Pero qué me pagaríais a mí si yo os prometiera pagaros 1.000 euros dentro de 400 años? ¿Tiene valor para vosotros 1.000 euros dentro de 400 años? Ninguno. Yo no os lo pagaría porque no estaría y vosotros seguramente tampoco lo cobraríais porque tampoco estaríais, ¿verdad? No tiene sentido. A partir de cierto momento, los términos de la renta valen 0. Vamos a hacer ejercicios. Me piden cuál es el valor hoy de una renta constante y perpetua con las siguientes características. Término 200 euros, periodicidad mensual, es decir, la frecuencia es 12, la periodicidad es cada 12avo de año y el interés de valoración es el 5% efectivo anual. Se utiliza para sumar los términos de la renta un 5% efectivo anual. Un tanto efectivo y mayúscula de periodicidad anual, frecuencia 1, periodicidad 1 del 5%.
Me piden que determine hoy el valor de una renta que fuera perpetua y el primer término mensual y el primer término se hiciera efectivo de aquí a un mes. Es decir, me piden el valor hoy y el primer término se hace efectivo de aquí a un mes. Después del primer término viene el segundo término, el tercer término. ¿Qué es lo que hago? Estamos haciendo el apartado A, caracterizo la renta. Tengo una renta constante de término alfa 200, la renta es mensual y el número de términos me dicen que es perpetuo, es decir, que son infinitos. Bien. Quiero sumar los términos al principio. Si la renta es perpetua y constante, voy a la fórmula de valor actual de una renta perpetua. Me piden que hoy sume los términos. Aquí sí que como no utilice fórmula estoy vendido porque hay infinitos términos. Estoy a punto de morirme con 90 años y sigo sumando términos, ¿verdad? Bien. Hay que utilizar una fórmula de valor actual. ¿Sí? Bien. Es esta de aquí. Sustituyo los datos que tengo. Término 200. Interés de valoración, de entrada tengo la tentación de poner este 5% efectivo anual, tanto efectivo, el 5% efectivo anual. Lo puedo poner, lo primero que miro en todas las fórmulas de valoración de rentas, en todas es si el interés que me dan tiene igual periodicidad y frecuencia que la renta. Si la renta es mensual, la fórmula me es igual que sea perpetua, que sea temporal, que sea valor actual, que sea valor final. Lo que pide es un tanto efectivo que sea mensual. ¿Me vale este tanto efectivo anual? No, yo no lo puedo poner dentro de la fórmula. Tengo que poner un tanto efectivo mensual. ¿Cuál es este? Pues bien, lo que plantearía es 1 más el tanto efectivo mensual elevado a más la frecuencia, elevado a más 12, tiene que ser igual a 1 más el tanto efectivo anual elevado a más la frecuencia elevada a más 1. El anual lo conocemos, es este 0,005 y aquí despejaríamos el mensual. Si lo despejamos nos da el 0,00407 no sé qué, no sé cuántos. Este es el que pondríamos. Hago el cálculo. Y obtengo un capital que es 49.090 euros. La pregunta es, ¿qué es lo que he hecho? Sumar los infinitos términos, muy bien. ¿Y dónde están sumados? Es fórmula de valor actual, están sumados un mes antes del primer término. El primer término está en 1, un mes antes es en 0. Aquí es donde quería sumarlos yo hoy, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pues no. Bien. Hacemos el apartado B. El apartado B lo que me hablan es de una renta perpetua de término 200 mensual, pero resulta que el primer término se hace efectivo hoy. Tengo que sumar estos términos hoy. ¿Con qué? Con una fórmula de valor actual, ¿verdad? Con valor actual de una renta que me han dicho que es término 200, mensual y perpetua. La busco en el formulario y es esta de aquí.
Cuando tengo una renta perpetua, únicamente me piden el valor actual, el valor al principio. No me pueden pedir otra cosa, el valor final no me lo van a pedir nunca. Bien, lo que hago es sumar los términos al principio aplicando la formulita de valor actual. Una vez la aplique, veré si tengo que ajustar el resultado o no. Término, 200. Interés de valoración, de entrada me dan el 5% efectivo anual, pero no puedo ponerlo porque si la renta es mensual, solo funciona con un tanto efectivo mensual. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto efectivo mensual? El que sea equivalente al anual que me dan. El anual que me dan es el 5%, el equivalente ya lo hemos hallado antes. Es el 0,00407, es lo mismo que en el apartado anterior. ¿Sí? Bien, hago el cálculo y me da 49.090,31. Lo siguiente que hago es, una vez he aplicado la formulita de valor actual, ¿dónde he sumado los términos de la renta? Los términos de toda esta renta, fijaros que el primer término está en 0, los he sumado un periodo antes del primer capital. Si la renta es mensual, un mes antes del primer capital. Es decir, los he sumado. El primer término está en punto mensual 0, en el punto mensual menos 1. Aquí está 49.090,31. ¿Es aquí donde quería hacer la suma? ¿Sí o no? Bien, la suma no quería hacerla exactamente en menos 1, sino que yo la suma la quería en el punto 0. La quiero un mes después. ¿Qué tengo que hacer? Pues capitalizar 49.090, capitalizarlo un mes, sumar los intereses de un mes. Ya no tengo renta perpetua, tengo algo que vale 40.090 hace un mes, quiero esta cuantía que está hace un mes, la quiero hoy. Quiero sumar los intereses de un mes. ¿Qué es lo que hago? Pues la multiplicaría por 1 más. Si capitalizo un mes, multiplico por 1 más el tanto efectivo mensual, 1 más 0,00407, capitalizo, elevo a más y pongo el tiempo en meses. Sería esto de aquí. Esto es 49.290,31. Bien. Y hacemos no es el B, sino que es el C. ¿Qué ocurre si el primer término se hace efectivo de aquí a un año, de aquí a 12 meses? Aquí está el primer término. Lo que me piden es que sume los términos en 0 hoy. Bien, lo que tengo es una renta perpetua, 200, mensual, ¿de acuerdo? Se trata de sumar los términos de la renta al principio, pero esto del principio siempre es muy difuso. La fórmula entiende que el principio es 1 y el ejercicio entiende que el principio es otro, ¿verdad? Bien, vamos a hacerlo. Vamos a sumar los términos de la renta al principio. ¿Con qué? Pues con una formulita que suma al principio de valor actual. Alfa partido por el tanto efectivo. Siempre es la misma. El término es 200 y el interés de valoración de entrada es el 5% efectivo anual. ¿Puedo poner este interés? No, la renta es mensual, la fórmula pide un tanto efectivo que tenga frecuencia 2. ¿Qué tanto efectivo mensual? El equivalente al anual que me dan.
este 0,00407. No pongo el 5%, sino que pongo el 0,00407. Hago esto de aquí. Hago esto de aquí. ¿De acuerdo? Lo calculo y me da 49.090,31. Siempre hago la misma operación luego, siempre me da lo mismo. La cuestión es, dependiendo de cuándo empiece la renta, esta suma está en un momento u otro. ¿Y dónde está situado este capital? Un periodo antes del primer capital. Si la renta es mensual, está situado un mes antes. Un mes antes del primer capital, el primer capital está en el punto mensual 12, está situado un mes antes, está en el punto mensual 11. Y es donde está 49.090,31. La pregunta ¿es aquí donde quería sumar los términos de la renta, hallar el valor? No exactamente, yo quiero el valor en cero. ¿Qué es lo que hago? Como siempre, me olvido de la renta, tengo algo que vale exactamente lo mismo, un capital que es 49.090 en 11, y quiero hallar el valor de este capital 11 meses antes. ¿Sí? La suma la quiero en cero y este capital lo tengo en el mes 11. Se trata de quitarle a este capital los intereses de 11 meses, transportarlo para atrás 11 meses. ¿Cómo lo hago? Pues multiplicaría por 1 más el tanto efectivo actual. Quito los intereses, elevo a menos y pongo el tiempo que voy para atrás en meses. Desde 11 hasta 0 voy 11 meses. Fijaros que transporto solo un capital, podía haber utilizado el tanto efectivo anual, haber multiplicado por 1 más el tanto efectivo anual, quito los intereses, elevo a menos, quito los intereses de 11 meses, que en años es 11/12 de año. Lo puedo hacer de una manera o de otra. Y esto daría 46.943,15. Bien. Pues me has preguntado tú, el compañero de blanco, cuándo acababa el primer parcial. Pues el primer parcial acaba de terminar ahora. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo siguiente que viene? Muy importante para el final. Pues rentas variables en progresión geométrica, etcétera, etcétera, que vamos a seguir trabajándolo, ¿de acuerdo? Pero en principio lo que entra para el primer parcial es hasta aquí. Vamos a seguir viendo cosas importantes, entran en el final, incluso con puntuación importante, pero en el parcial no entran, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplo de cosas que puedo preguntar en el examen final, en el examen final, perdón, en el examen parcial. Bien. Por ejemplo, podría plantear como teoría, plantea la condición que permite que un tanto efectivo mensual de un régimen financiero sea equivalente a otro de otro régimen financiero, por ejemplo, descuento compuesto, interés compuesto, descuento compuesto, cosas de estas. Aquí no lo he puesto, pero también una pregunta muy típica de teoría es, que lo vimos nosotros en rentas, es represéntame una renta que dure 4 años, sea pues, anual, anticipada,
hicimos algún ejemplo en el primer día de rentas. Representar una renta para la que le doy características. Si es pues temporal o perpetua, si es diferida o anticipada, si es vencida o anticipada, si es diferida o inmediata, bien, cosas de esto. ¿Hasta qué punto se arrastra el primer parcial? Bien, yo no os pediré que liquidéis una póliza de crédito o una cuenta corriente que tiene muchos movimientos y que si hay interés deudor, interés acreedor, pero sí que os puedo pedir que ingresáis hoy en una cuenta corriente una única cuantía y paga esta cuenta corriente un tipo de interés X y que y la cuenta liquida los intereses por meses naturales. Te puedo pedir que has acumulado solamente un capital o en tal momento de tiempo. Hay que tener muy claro que el interés compuesto es la aplicación muchas veces de interés simple vencido. Cosas que puedo plantear. Pues bien, seguro que lo que es interés compuesto a tanto variable entra. Por ejemplo, el ejercicio 3 lo que me dice es, en una cuenta se han realizado dos imposiciones, 2.000 euros en el momento de apertura y 2.500 euros 3 años después. La cuenta corriente ofrece un tipo de interés que es variable, me piden cuánto hemos acumulado al cabo de los 5 años en esta cuenta. Es decir, lo que me piden es la idea, no hago el ejercicio, lo tenéis solucionado. La idea y tenéis solucionado de clase, que lo que hacemos es aportar 2.000 euros en el momento de apertura y 2.500 3 años después. 2.000 euros en 0 y 2.500 3 años después. La pregunta es, en 5, ¿cuál es la suma? ¿Y qué ocurre? Que el tipo de interés va cambiando. Los primeros años el tipo de interés es 1 y los 2 siguientes años es otro diferente. Los 2 primeros años se aplica un tipo de interés, el que sea, y los 2 siguientes años un tipo de interés que ha cambiado. Hay que trabajar con tipo de interés a tanto variable. Lo B, pues bueno, plantea la ecuación que permite obtener la rentabilidad de la cuenta como tanto efectivo anual. Es la idea de TAE. Hay que tener muy claro qué ha aportado y qué ha acumulado y a partir de aquí, pues plantea. Fijaros que me dicen plantea. ¿Por qué? Si me dicen plantea, no tengo que solucionarlo, es porque no puedo solucionarlo. Ejercicio que hicimos en clase. Descontamos un efecto comercial, me piden qué líquido obtenemos, os puedo pedir descontar un efecto, es una operación financiera muy sencillita, sí, para que después me calculéis la TAE o el coste expresado como tanto efectivo anual. Ya veis que yo en teoría tampoco os preguntaré nada del factor financiero o de la equivalencia financiera o ningún rollo de estos, ¿de acuerdo? Os preguntaré teoría pues de los temas que van 4 o 5. Y después sí que habrá 3 ejercicios de renta. Uno de ellos seguro es como los que hemos resuelto con tipo de interés variable. Eso que hacíamos la renta, que la dividíamos en 2 rentas diferentes, seguro que uno hay. Eso ya sí que apuntarlo, eso es seguro, segurísimo. Y a partir de aquí, pues cualquier ejercicio de los que hemos visto de rentas, pues lo puedo pedir. Por ejemplo, el 5 me hablan de una señora, no, en el 6, por ejemplo, me piden que compramos una moto de 5.000 euros y que lo pagamos con un préstamo. Me piden cuál es la cuota de ese préstamo, de esa renta constante. Hemos hecho un ejercicio parecido. En el ejercicio 7, lo que me dicen es que una empresa obtendrá beneficios de 6.000 euros por un horizonte temporal indefinido, perpetuo. La pregunta es, ¿qué vale hoy esta empresa? El valor de esos beneficios. La suma de esos beneficios es una renta perpetua. Entonces, dicho esto, ¿qué os estoy diciendo? Puede entrar de ejercicios, pues un poco ya veis la idea. Seguro que uno de rentas con interés variable entra.
A partir de ahí, 2 ejercicios más de renta de los que hemos visto. Y, bueno, interés compuesto a tanto variable seguro que entra. Preguntaros una TAE o una rentabilidad como tanto efectiva anual seguro que entra. Ejercicios de clase.